Bienvenidos a Danzando con la Luna, porque todo en evolución es danza. Buenas noches a todos amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestra segunda emisión de Danzando con la Luna. Esperamos que esta semana les ha ido muy bien. Buenas noches, María José. Buenas noches, Betty. Aquí estamos ya listas y dispuestas a trabajar. No sé, ¿qué tal? ¿Vieron algo de danza esta semana? Nos encantaría que se comunicaran con nosotros a nuestras formas o medios de comunicación. Estamos en www.ruidoblancoradio.mex.tl, por medio de Twitter, @_ruidoblanco, y Face, Ruido Blanco GDL. Y también, si se quieren comunicar directamente con nosotras, estamos en www.facebook.com/Cibar Flamenco, con W grande, lo de Cibar. Así es. Y pues iniciamos en esta emisión. Hemos preparado un poco de historia y agenda. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a hablar sobre la historia de la danza. ¿Cómo ves, María José? Pues me parece muy interesante, sobre todo porque arrancamos el primer programa, pero no dimos un aspecto general de la historia de la danza. Sí, y entonces, bueno, aquí estamos y vamos a iniciar. ¿Cuándo se inicia la danza o por qué se inicia la danza? La danza es una manera, una forma que el ser humano, a partir del latido de su corazón, descubre que puede hacer un ritmo. Sí, en realidad no existe una fecha clara que pueda definir el inicio de la danza o del estudio de danza. No hay ninguna fecha que se pueda definir como desde ese momento existe la danza. Más bien hay una línea evolutiva, pero creo que la danza forma parte del ser humano casi desde sus inicios. Sí, así es. En la prehistoria se decía que se ubicaban como los conchas o piedras, y empezaron a escuchar la similitud del sonido de las piedras con la similitud del sonido de su corazón, y así empezó a florecer un poquito el movimiento, no tanto como lo llamamos ahora danza, no tanto tan específico, pero ellos lo empezaron a hacer como parte vivaz de su mundo, de su realidad, y también imitando como los sonidos del agua, los sonidos de la lluvia, y así fue como tenemos los antecedentes. ¿Cuándo o cómo? No lo sabemos. Claro, lo que sí sabemos es que a partir de este descubrimiento del ritmo, la danza comenzó a formar parte muy importante de ceremonias, rituales, celebraciones, desde las primeras civilizaciones humanas. Así es, y empezaron a darse cuenta que haciendo estos movimientos rítmicos podían expresar sus sentimientos y sus estados de ánimo. Y bueno, después la danza empieza a ser una forma de ritual, y donde se empieza a celebrar en ceremonias. Esto sí está ya más específico dentro de la historia, porque a la hora que había las danzas de fecundidad, sobre todo las niñas, cuando pasaban de ser niñas a ser mujeres, entonces empezaban a hacer este tipo de ritual para agradecimiento a los elementos, que los elementos también han estado muy unidos al ser la danza. Y si podemos buscar alguna fecha, se tienen pinturas que muestran a figuras danzando en India y en Egipto casi desde 3300 años antes de Cristo. Y así fue como ha sido y sigue evolucionando. Todavía también aquí en México, como en todo el mundo, así como fueron las danzas de fecundidad, fueron de caza, de guerra, por religión, y todo esto se celebraba en bodas, en defunciones. Entonces ahí es cuando se capta y se empieza a hacer este tipo de iluminaciones que ya quedan hasta en vasijas. Claro,
Y también después, después de los rituales, se dieron cuenta las civilizaciones antiguas que la danza era una manera de contar historias también. Y entonces la danza es una de las primeras maneras en la que las historias, los ritos pueden pasar de generación en generación. Una de las más interesantes quizás sería la cultura hindú, en donde se encuentran manuscritos que describen danzas como el Bharatanatyam, que aún se sigue haciendo. Es la danza tradicional india que conlleva muchísima concentración porque cada movimiento, hasta de la mirada, es importante, y esto viene desde años antes de Cristo, pero fue una de las primeras maneras en las que se contaron historias a través del cuerpo. Así es. Y también tenemos el lugar que podemos llamarlo el primer lugar donde la danza se le considera como un arte, es en Grecia. Y su musa fue y sigue siendo Terpsícore, que hasta la fecha pues la seguimos conociendo como la musa de la danza. Así es. Y curiosamente, hablando de que la danza contaba para contar historias, es también en Grecia donde se encuentra el primer registro escrito de algo conocido como danza, de donde surge la palabra corea, que después es de donde viene la palabra coreografía, coreógrafo, y esto se encuentra en la Ilíada de Homero. Sí, la danza ha ido formando parte de todas las etapas de la vida del ser humano. Tenemos la danza en Grecia, tenemos la danza en India, tenemos la danza en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco. O sea, siempre ha estado acompañada a la civilización. Y lo curioso es que durante todo este tiempo ha seguido casi siempre esta línea, que es la de contar historias. Ahora quizá la danza que consideramos moderna ya no nos cuenta mitos o cuestiones que deben pasar de generación en generación, pero sigue contándonos historias. Así es. Por ejemplo, en la Edad Media la danza tenía una finalidad moralizadora, con su vestigio mayor era crear danzas por la muerte, y los aristócratas le dieron el nombre de danzas bajas porque las danzas bajas solamente hacían movimientos arrastrando los pies. Bueno, vamos a un corte y regresamos. Sagama pani sagama gasa pani sani pa sagama gasa sagama pani maga sani pani gasa ti pa ma pa sagama pani manadil urudi vendum vakinile இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் வாக்கினிலே இனிமை வேண்டும் நினைவு நல்லது வேண்டும் நெருங்கின பொருள் கைப்பட வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் ஜலமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் கனவு மெய்ப்பட வேண்டும் கைவசமாவது விரைவில் வேண்டும் ஜலமும் இன்பமும் வேண்டும் தரணியிலே பெருமை வேண்டும் மனதில் உறுதி கண் திறந்திட வேண்டும் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெண் விடுதலை வேண்டும் பெரிய
Om, Om, Om. Eso que acabamos de escuchar es una canción de la danza tradicional hindú, el Bharatanatyam, del que hablábamos antes, que es una de las primeras danzas que cuentan historias, mitos de la sociedad. Sí, bueno, esta danza de verdad, como decía María José anteriormente, es impresionante. Pueden ustedes buscar también en YouTube imágenes de niñas hasta de 1 año que ya están iniciando su proceso de aprendizaje, y verdaderamente es impresionante los ojitos, los pies, los dedos, cómo tienen que estar, en qué posición. Verdaderamente dense una vuelta por YouTube para analizar esto, cómo volvemos a lo mismo, es una tradición. También hay escuelas, por supuesto, pero la tradición mejor es cuando va de madres a hijas, de ser bailarinas famosas en el arte de la danza hindú, como van entrenando a sus propias hijas para seguir siendo bailarinas. De hecho, en la cultura de la India antigua, uno nacía para ser bailarín, era algo con lo que no se podía elegir, era algo, pues sí, un ritual en el que se elegían a las personas que iban a danzar, y durante toda su vida se entrenaban para danzar y no hacían ninguna otra cosa más que danzar estas historias, porque eso es lo que son en realidad, historias de los pueblos. Y hubo un tiempo en India que las danzas se prohibieron cuando los británicos llegaron a colonizar, porque les parecían demasiado sensuales, les asociaban a cuestiones como la prostitución, por ejemplo. Entonces, en 1947, cuando la India adquiere su independencia de Inglaterra, es cuando estas danzas resurgen, vuelven a tomar la importancia que tenían antes. Y sí, la verdad es muy divertido y es muy impresionante ver en YouTube a estas niñas, porque hasta la cuestión de la mirada, quizá recalcamos mucho en esto, pero tienen que verlas, de verdad, búsquenlas, porque además es un tipo de danza al que no estamos acostumbradas, no lo vemos todos los días, y entonces esto pues cuestiona también como lo que conocemos y concebimos como la danza. Sí, bueno, nosotros estábamos definiendo que no es fácil definir, seguir el ritmo o por dónde se van. Tenemos una amiga que ahorita en este momento está en India, pero antiguamente el año pasado, hace 2 años, también estuvo, y ella también es bailarina. Entonces ella decía que sí hay una similitud en los ritmos, por decir algo, de 8 o de 12, pero ellos los cuentan de muy diferente manera, aunque sean los 8 o los 12, cambia dependiendo del canto que se esté llevando a cabo, y toda la presencia cambia a partir de la cuenta y del canto. Sí, y bueno, si ustedes escucharon la canción podrán darse cuenta de que es muy difícil entender de dónde empieza y dónde se acaba el ritmo, pero los bailarines por eso entrenan durante toda su vida para poder hacerlo. Lo que nos da pie al siguiente paso de la danza, lo que viene después de la Edad Media, que es el Renacimiento. Sí, en el Renacimiento, pues muchos autores consideran que en esta época es el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolla en Francia el ballet, llamándose ballet comique, y son historias bailadas sobre textos mitológicos, impulsado esto por Catalina de Médicis. Pero la cuestión es que durante este tiempo el ballet era una danza cortesana. Todavía no era el ballet que conocemos, pero era una danza cortesana, era la raíz de esto que conocemos ahora y que podemos ver en los teatros, pero no estaba al alcance de toda la población, era algo que solo las personas nobles con títulos nobiliarios podían acceder a ello, y quizá a veces ellos solo podían ser espectadores, solo la verdadera realeza podía bailar. Sí, y ahí vemos, ahora cuando vemos películas de época y todo esto, que solamente llevaban estas líneas, estas formas de bailar, pero solo los nobles eran entrenados para hacerlo.
rectificamos en esto, esta fue la época del Renacimiento. Lo que sí sucedió durante esa época también es el nacimiento del folclore, sobre todo en las ciudades y culturas europeas. El nacimiento del folclore, por un lado, estaban las danzas cortesanas y por el otro lado las danzas folclóricas, que muchas veces se burlaban de esas danzas cortesanas. Sí, así, y eso pasa en Europa y también pasa aquí en México. Exacto. ¿No? Después seguimos con la época del barroco. Esta época, Luis XIV convierte la danza en grandes espectáculos. En 1653, en el ballet de la Nuit, el rey interviene caracterizado al señor Sol. De hecho, si todos estudiamos historia, todos recordamos que a Luis XIV se le conocía como el Rey Sol. Quizá no muchas personas saben por qué. La realidad de por qué se le conocía como el Rey Sol es por su participación en este ballet, el ballet de la Nuit, en el que él aparece caracterizado de sol. Así es. Y es muy importante que esta fecha y lo que hizo Luis XIV, porque él crea la Academia Real de la Danza en 1661. Y él es cuando ya escolariza, podemos decir, el estudio de la danza. Es cuando la danza sale de las cortes y se va a la Ópera de París, al Teatro de la Ópera de París, que es donde se crea la Real Academia de Ballet. La música era compuesta por Jean-Baptiste Lully y las coreografías eran de Pierre Beauchamp. Y lo que esto hace es abrir la puerta de estas danzas cortesanas hacia todo el público. Podemos decir que este es el parteaguas en el que la danza como una estructura estudiada en la que cualquier persona puede formar parte, se abre y se populariza. Así es, creando así un sistema pedagógico de la danza. Así es, y en este momento es cuando se crean algunos de los ballets más populares. Uno, por ejemplo, es el ballet Coppelia. La música era de Leo Delibes y se presentó precisamente en ese escenario, en el ballet de la Ópera de París. Hubo alrededor de 18 funciones, pero después acontece la guerra de Francia con Prusia y se bloquea París, y entonces cosas como el ballet pues tienen que detenerse por cuestiones como la guerra. Hay una historia muy interesante de este ballet, que es que una de sus primeras bailarinas, que hacía el papel de Swanhilda en Coppelia, pues fallece a raíz de la guerra. Sí, y ella llevaba unas cuantas representaciones y ella fallece ya representando el ballet, pero ella fallece a los 17 años, o sea, es como ahora decir como una chava de 17 años, pero así pasaba. Y esta chica era de hecho italiana, y cuando Delibes y el coreógrafo estaban buscando a la persona que pudiera representar a Swanhilda, pues no la encontraban y no la encontraban hasta que dieron con esta chica, que después fallece. Esto es una de las cosas que pasaron, porque la danza, como cualquier otra cuestión social, se ve inmersa en los acontecimientos históricos. Así es como hemos sido acompañadas de la danza, y ahora vamos a escuchar de Delibes un vals. Es un vals. Es un vals de Coppelia.
Regresamos. Ahora, antes de proseguir con la historia de la danza, ¿qué les parece si les platicamos la guía de danza que tenemos ahora en Guadalajara? Toda la oferta que tenemos. En esta semana tenemos en la Estación de la Danza Ballet Folclórico 3 Generaciones a las 19 horas. El día de hoy, a las 19 horas, entrada libre. Y creo que el día de hoy termina las presentaciones. El día de mañana, el 60 aniversario de Las Cabales en el Teatro Degollado. La Escuela de Danza Las Cabales está de aniversario y tiene invitados españoles y se presentarán, y con un costo los boletos entre 180 a 300 pesos. Carmen, versión libre en el Foro de Arte y Cultura este domingo 30 a las 18 horas y el costo es de 130 pesos. Del 30 de marzo al 2 de abril tenemos un festival de danza en Ayotlán, en la plaza principal. Ayotlán es un lugarcito que está en la Ciénega de Jalisco, así es que todas las personas que estén por ahí, pues dense una vuelta en Ayotlán, porque estarán presentando danza de todo el mundo para que toda la comunidad de Ayotlán pueda conocer la expresión de la danza en el planeta. Eso será en la plaza principal de Ayotlán a las 20 horas, del 30 de marzo al 2 de abril. Y luego tenemos los miércoles de la danza, la próxima semana, el día 2 de abril, en el Teatro Alarife Martín Casillas. A las 20 horas presentarán el espectáculo de danza contemporánea titulado Descenso. Descenso se basa en la búsqueda de la identidad social de la mujer a partir de una visión de la posmodernidad, eso es lo que nos prometen, y bueno, serán diferentes ritmos, serán diferentes cosas que veremos en escena, entonces no se lo pierdan, la entrada es gratuita en el Teatro Alarife Martín Casillas, miércoles 2 de abril a las 20 horas. Sería bueno recordarles que el Teatro Alarife Martín Casillas está a un lado de la Torre de Educación Pública por Prolongación Alcalde. Es un teatro redondito, porque la gente se está confundiendo entre el Foro y el Teatro Alarife. De hecho, ayer estábamos ahí y llegaron como 10 familias buscando el Teatro Alarife. Es el redondito junto a la Torre de Educación Pública. Y terminamos con el Festival Internacional de la Danza Folclórica Los Colores del Mundo, 3 y 4 de abril en la plaza principal de Tezistán a las 20 horas, entrada libre.
folclore de Colombia, Ecuador, Jalisco y Brasil. Es una muy buena oportunidad para toda la gente de Tezistán y los que estén en colonias más acercadas a Tezistán para que vayan a este festival, porque ayer de hecho hablábamos nosotras de que regularmente nunca presentamos o nunca podemos tener acceso a ver el folclore de los países latinoamericanos y ahora los vamos a tener ahí gratuitamente, entonces pues láncense para que lo vean. Aunque no vivan cerca de Tezistán, yo creo que es una oportunidad maravillosa de conocer otras culturas, porque la danza es conocer la cultura de los otros países y quizá no tendremos la oportunidad de ir al Mundial a Brasil, pero sí podemos ver algunas de sus danzas folclóricas el 3 y 4 de abril en la plaza principal de Tezistán. La entrada es libre y pues es un proyecto bastante curioso que traigan folclore de países que a lo mejor no pensaríamos, pero es una manera de compartirnos. Sí, y que estará precisamente en Tezistán, no está en Guadalajara, no está en Zapopan, no está aquí en cerca de nosotros, está en Tezistán. Tezistán es cerca, pero no tan cerca. No es el primer cuadro de la ciudad donde siempre pasa todo, entonces no hay manera de quejarse de que nunca llevan nada a otros lugares. Como ven, habrá festivales de danza en Ayotlán, habrá festivales de danza en la colonia de Tezistán, entonces no hay pretexto para no disfrutar de la danza porque es algo que está al alcance de todos. Así es. Y bueno, traíamos algo de música, María José, para este folclore de nuestros países latinoamericanos. Precisamente porque nos daba curiosidad pensar, bueno, nosotros nos dedicamos a la danza y teníamos algún acercamiento a la danza de la India, tenemos algún acercamiento a la danza europea, sobre todo al ballet, tenemos acercamiento al flamenco, tenemos acercamiento al folclórico de México, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar acerca del folclórico de países latinoamericanos con los que compartimos tantas cosas? Entonces nos pusimos a investigar y encontramos música de una danza llamada Lundu de Brasil, que forma parte del folclore de Brasil, que está influenciada por los boleros, por algunas cuestiones de Argentina, incluso también del fandango de la danza española, pero es a partir del Lundu de donde nacen otros ritmos mucho más conocidos de Brasil, por ejemplo la samba. Y ahora que lo escuchan dirán, bueno, no le veo mucho acercamiento a la samba, pero a partir de ahí es de donde nace. Esta danza se baila con pañuelos y es sobre una tarima, zapateando también. Y como también acompañan a veces o en ocasiones con castañuelas. Con castañuelas también. Entonces, como ven, es un poco una amalgama de todo. Entonces, este ritmo en específico se llama Lundu y podría ser un primer acercamiento a la música del folclore brasileño.
Espero que les haya gustado esta melodía y bueno, seguimos aquí en Danzando con la Luna, y porque todo lo que evoluciona es danza. Comuníquense con nosotros, estamos en www.ruidoblancoradio.mex.tl, por Twitter @_ruido blanco y por Face Ruido Blanco GDL. Y insisto, nos pueden encontrar en Cibar Flamenco como Facebook. También si quieren comunicarse con Betty, es Betty Flamenca en Facebook. Y a mí me pueden encontrar como Mariejo Delgadillo o @Mariejodel en Twitter. Sí, así es. Bueno, estamos escuchando el folclore de Brasil y bueno, vamos a empezar a hablar sobre el folclore de nuestro país. Nuestro país no se quedará haciendo y siendo lo mismo que en el mundo. Empezamos nosotros con nuestras danzas indígenas, con nuestras danzas, por ejemplo, en el norte, la danza del venado, que es como el seguimiento de la caza del venado, porque recuerden que hablábamos que la danza se viene como ritual y como ceremonia, entonces también se hacía caza aquí. A mí me tocó, yo viví un tiempo en Sonora y en Sinaloa, y entonces teníamos muy a la mano a las comunidades indígenas, porque en ese tiempo no estaban tan relegadas, estaban ahí contigo, entonces las viví muy muy de cerca. En México seguimos teniendo mucho folclore de primera mano, de la generación primera, en Oaxaca, en los tarahumaras, acá con los huirráricas, y en Sinaloa y en Sonora también con los mayos, ¿no? Entonces sería cosa de buscar y de escarbar, pero nuestras danzas nacen exactamente igual, y más hacia el centro, más hacia el occidente, las danzas, y por Veracruz y por Guerrero, fuimos influenciados por todos los que vinieron de visita y por los esclavos de los que vinieron de visita. Existen mucho trabajo de los esclavos en Guerrero, y ahí trabajamos mucho esto de las chilenas, que dice, ¿por qué chilenas en Guerrero? Pues porque tuvimos también mucho trabajo, mucha interacción con la gente que venía de esclavos de otros países de Latinoamérica, de África. Tenemos mucho acento negro y tenemos mucho zapateado, por ejemplo, en Veracruz, por este asunto de la conquista. Entonces el folclore avanzó en nuestro país, es de diferentes formas, de diferentes sonidos. Poco a poco ahora ha pasado y ha evolucionado, porque volvemos a decir, todo lo que evoluciona es danza, pero todavía guardamos muchas danzas de ceremonia en todas nuestras comunidades. De hecho, yo me acuerdo en Sinaloa, en comunidades muy pegaditas a las ciudades, se llevaban las danzas de iniciación para las niñas, las danzas de flores, las danzas de fertilización o fertilidad. Entonces, eso yo lo viví ahí, al margen mío, ahí junto de mí, y se sigue perdurando, pero ahora el asunto es que lo llevamos a escena, y cuando lo llevamos a escena cambia un poquito o cambia aún mucho, porque entonces lo convertimos en espectáculo. Tenemos una asociación de danza folclórica a nivel nacional, donde se está investigando, donde se está haciendo trabajo con lo de la danza folclórica, y la danza folclórica de nuestro país es maravillosa. Podemos encontrar, por ejemplo, chotis, que también, por ejemplo, acá en Zacatecas, encontramos influencia de alemanes. Entonces, nuestro país está influenciado por muchas cosas, pero nosotros tenemos nuestra raíz. Y nosotros también hicimos burla, porque a nosotros no se nos dejaba ver qué era lo que estaban danzando en aquellas fiestas glamorosas, y entonces también nace mucho la danza folclórica de la burla y de la conquista.
Y bueno, también hablando de cómo se pueden amalgamar diferentes ramas artísticas, por decirlo de alguna manera, la literatura también se ha amalgamado con la danza, y la canción que vamos a escuchar ahora es del compositor Christoph Gluck, que es La danza de las furias, que se basa en uno de los infiernos de Dante en la Divina Comedia, y también se danza esa música. Entonces, pues vamos a escucharla. Y regresamos. A finales del siglo XIX brincaremos a la danza contemporánea. La danza contemporánea, Mikhail Fokin es uno de los que da más importancia a la expresión sobre la técnica. Su obra chopiniana, en 1907, inauguraría el ballet atmosférico, solo danza, sin hilo argumental. Y no sé si han tenido la oportunidad de ver algún fragmento de Chopiniana, pero si uno lo ve no pensaría que es la raíz de la danza contemporánea. Sigue siendo muy dentro del cuadro estético del ballet clásico, pero ya tiene ciertas cosas que ya no cumplen. Por ejemplo, lo que hablábamos de los ballets primeros, que eran una historia, siempre contaban una historia.
y estos ya no cuentan una historia. Lo interesante de la danza contemporánea también es que se nutre de muchas partes, por ejemplo, también desde la literatura hasta el arte plástica, y utiliza muchas cuestiones escénicas del teatro, por ejemplo. Sí, sí. Y así con Chopiniana, todo empieza a cambiar. Todo cambia, así como dice María José, nadie creería que es la pauta, ¿no? Bueno, después Sergei Diaghilev, un gran promotor y artífice del triunfo de los ballets rusos en París, introduce la danza a las corrientes de vanguardia. Su éxito principal, las danzas polovetzianas, El Príncipe Igor de Alexa, El Pájaro de Fuego en 1910, Petrushka en 1911, La Consagración de la Primavera en 1913 de Igor Stravinsky, viene y hace un cambio, ¿no? Un cambio total en lo que se había llevado, que habíamos conocido como danza. Realmente él es el difusor más grande de este cambio hacia la danza contemporánea. La cuestión con las coreografías que la compañía de Diaghilev presentaba es que rompen con todo el esquema. Ahora sí, el esquema estético del ballet clásico. Son bailarines formados en el ballet clásico, todos provenientes de los ballets rusos, que alcanzaron una gran popularidad, pero rompen con la estética desde la cuestión de la música. Por ejemplo, la música de Stravinsky, que no tiene tampoco estos ritmos de 8s o de 4s, y tampoco es así como la música bonita que todo el mundo se imagina que es el ballet, muy femenina y tal, sino que de repente tiene quiebres, de repente tiene golpes que parecen puestos ahí como arbitrariamente. Parece como rayos que caen ahí, ajá, ¿no? Sí. Y bueno, sería Diaghilev quien descubra e impulsa a una de las grandes estrellas que es considerado aún del ballet clásico, pero que formó parte de todos estos ballets, que sería Nijinsky. Nijinsky, así es. Y Nijinsky empieza con Diaghilev como bailarín y después hace su gran coreografía, y él se lanza ya como coreógrafo, ¿no? También otro de los destacados bailarines de esta compañía era Ana Pavlova, Tamara Karsavina, y todos ellos en algún momento siguieron trabajando sobre la danza contemporánea y este quiebre, este cambio, ¿no? Recordamos, por ejemplo, a Ana Pavlova, que vino a México al Palacio de Bellas Artes y bailó el jarabe tapatío. El jarabe tapatío, en puntas de ballet, y eso ya nos habla de una expansión en cuanto a la mente y en cuanto al sentido de la danza, en esta cuestión en el que estas dos como líneas que podrían ser completamente opuestas se unen en una sola bailarina, en un solo escenario, y para gente muy afortunada que pudo ver a Ana Pavlova. Pero sí, eso ya nos habla de una revolución en la danza. Exactamente. Y la revolución nace a partir de que el ballet ruso pasa a ser como un instrumento político más bien, ¿no? Y surgen otra camada de grandes bailarines como Rudolf Nureyev y Mikhail Baryshnikov. Entonces ellos vienen a renovar todavía más lo que se conoce como danza contemporánea. La danza contemporánea que era en ese momento lo más fuerte, la más contra de lo que había existido, ¿no? Pasa un poco como las corrientes literarias, ¿no? Que nace una para matar a la otra y nace otra para matar a la otra. Eso pasa un poco con la danza. La cuestión con la danza que es distinta es que como hay tanta gente en el mundo que necesita expresarse, la danza, un tipo de danza nunca muere, siempre está ahí. La danza folclórica sigue ahí, las danzas cortesanas de alguna manera siguen ahí, sí. El ballet clásico sigue ahí, pero lo que así ofreció la danza contemporánea al panorama dancístico es esta oportunidad de expresarse con más libertad. Muchos bailarines que comenzaron su carrera como bailarines de ballet lo consideraban demasiado rígido y que no les permitía expresarse con la libertad que ellos necesitaban, con la libertad orgánica del cuerpo, que parte desde la cuestión casi de las primeras civilizaciones que empezaron con el latir del corazón. Mucha de la danza contemporánea regresa a esa pulsión vital del movimiento orgánico. Sí, y es como romper con las ataduras de la métrica
llevar la autoexpresión corporal y la relación con el espacio, porque también el espacio se trabaja, ya no solamente el bailarín baila de pie, ahora el bailarín se puede arrastrar, puede gritar, puede saltar y caer, levantarse y no pasó nada, ¿no? Y este tipo de danza usualmente regresa a contar una historia, pero ya no es una historia como lo es en el ballet, de una pobre mujer que muere o de una muñeca, sino son historias más bien introspectivas, más bien hacia adentro, más enfocadas en las revoluciones interiores y en lo que eso representa hacia el cuerpo. Así es, y en este proceso aparece Rudolf von Laban, creador del sistema que pretendía integrar cuerpo y alma, poniendo énfasis en la energía que emanan los cuerpos y analizando el movimiento y su relación con el espacio. O sea, siempre es el espacio, ya no olvidamos el espacio y podemos recrear cualquier tipo de espacio en escenario, porque de repente los bailarines están ahí y puede caer lluvia dentro del escenario y pueden caer hojas dentro del escenario y puede pasar todo dentro del escenario, porque ya es como la libertad total para decir algo. Sí, podemos hablar de que este es un momento en el que se conjugan las cuestiones más primitivas y las cuestiones más técnicas, porque la mayoría de los bailarines de contemporáneo, si no es que todos los grandes bailarines de contemporáneo, empezaron su carrera dancística como bailarines de ballet clásico, que es quizá la danza más estricta en cuanto a técnica que existe. Sí, y así es este periodo, que hubo guerras, que hubo esto, entonces ya empieza a desarrollarse para todos lados este tipo de danza más libre en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Llega en Estados Unidos, entonces es cuando nace Martha Graham, nace Doris Humphrey, nace Agnes de Mille, nace, digo, en el sentido a la danza, ¿no? Y en 1934 Georges Balanchine funda la School of American Ballet, donde ya la danza contemporánea como tal tiene un lugar donde llegar, de ahí hacia el mundo. Y bueno, cabe recalcar que así como las escuelas de ballet tienen sus técnicas muy definidas, o las escuelas de folclórico obviamente tienen sus técnicas muy definidas, el contemporáneo, a partir de la fundación de la School of American Ballet, comienza a tener también una escuela y una técnica definida, que parte mucho también de las teorías de estos bailarines como Nureyev o también desde Nijinsky, y se alimenta de los bailarines nuevos como Martha Graham, por ejemplo, que ha llegado a ser tan famosa que hasta Google le hace un doodle en su cumpleaños. Salió un doodle muy bonito de Martha Graham. Sí, y hasta el día de hoy se sigue enseñando la técnica de Martha Graham en toda escuela de contemporáneo, porque bueno, ella asemejaba que la espalda podía hacer estas torsiones, es el cambio de la espalda recta a darle una vuelta a la espalda, hacerla tipo caracol, hacer todo este tipo de cosas que antes no se veían en la danza y que Martha Graham la llevó, y hasta la fecha se sigue llevando a escena la técnica de Martha Graham, como la de todos los demás que hemos dicho. Un poco haciendo el recuento de la historia de la danza, sería que comenzó como una pulsión primitiva de los seres humanos y ha ido evolucionando en diversas ramas, en diversos países, y responde a cada país a las necesidades, tanto por ejemplo de la guerra como de la paz. La danza entonces se alimenta de todas las cuestiones de una sociedad y no puede separarse de la misma. Así es, amigos, tristemente esta noche hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya gustado, esperamos que sigan los comentarios de ustedes aquí en nuestras formas de hacérnoslos llegar, y nos vemos la próxima semana. Y el día de hoy nos vamos a despedir con una pieza de música de Zoltán Kodály, que formó parte de la música para la coreografía Lamentación, precisamente de Martha Graham.